el precio del combustible se ha disparado tremendamente y genera una enorme preocupación. Así que por eso hemos invitado a Alejandro Narváez Liceras, expresidente de Petroperú, experto en temas de hidrocarburos, para que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo con esta alza de los combustibles en nuestro país. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí en TV Perú. Buenos días, Julio, gracias por invitarme. ¿Cuál es la preocupación, o en todo caso, a qué se debe este incremento progresivo que se viene haciendo de los combustibles en todos los grifos de nuestras ciudades? Bueno, yo creo que hay que un poquito contextualizar esta conversación, primero mirando lo que ha sido el origen de este problema, de esta crisis tan, digamos, tan debatida, de una crisis tan preocupante como la que estamos viviendo los peruanos. Recordar que la demanda mundial de petróleo, pues esto tiene que ver con el petróleo mundial, en el año 2019 estuvo en torno a 90 millones de barriles diarios, es un dato relevante, 90 millones, antes de la pandemia, ¿no? Luego, en el año 2021, esto se disparó a 104 millones de barriles diarios, el incremento es significativo. Puntos más, puntos menos, pero está en torno a esas cifras. Entonces, como consecuencia de esta demanda de producción de crudo, pues evidentemente los derivados del petróleo se han disparado, ¿no? Pero ¿por qué aumenta esta demanda? Pues porque el año pasado ha habido una recuperación de la economía brutal, ha habido un rebote significativo de la economía mundial, nuestra economía ha crecido de una manera espectacular. Entonces, como consecuencia de esa mayor demanda, evidentemente el precio del petróleo se ha disparado. Pero sumado a ello, el tema de que durante el año 2020, durante la pandemia, las empresas dedicadas a la actividad de hidrocarburos, en cierta forma, se han paralizado. Sí, las refinerías no producían lo que debieran producir, las empresas que están en exploración no hicieron exploración, las que estaban explotando tampoco hicieron. Entonces ha habido una caída tremenda de oferta de petróleo en el mundo entero. Y esa menor oferta, una mayor demanda, ha generado este problema de un desfase entre oferta y demanda. Por lo tanto, esta es una crisis fundamentalmente de oferta. Y luego, pues ya todas las consecuencias que conocemos, ¿no? Y solamente por darte otro dato que me parece útil tener en cuenta. En junio del año 2021, para ubicarnos un poquito más cerca, un año atrás, más cerquita, el barril de petróleo estuvo en 66, 70 dólares el barril. En este minuto, esta mañana, está en 113 dólares el barril de petróleo. Esa diferencia entre lo que estuvo en junio del año 2021 y junio del año 2022 significa más o menos 45 dólares de incremento, y en términos relativos significa más o menos 35 a 40% de aumento. ¿Y eso cómo impacta en nuestro mercado? Porque estamos hablando de la materia prima, que hace un año costaba 70, hoy cuesta 113, como nos señalas. Exactamente. Y en el Perú no producimos el suficiente petróleo para poder atender la demanda nacional. En teoría, ese mismo incremento debiéramos tener aquí, porque somos un país deficitario en producción de petróleo, en producción de gas, etcétera, en teoría. Pero, sin embargo, yo miraba los datos de Petroperú que publicó estos días y decía que tengo aquí, diciembre del año 2021 y junio del año 2022, el incremento, por ejemplo, de gasolinas, de 97, 98, 90, está en torno a 73%, 70%, 61%, una cosa realmente de locos. El precio de los combustibles, según la lista que ha publicado Petroperú, cuando el barril de petróleo en un año, de junio 2021 a junio del año 2022, se había incrementado solo en 45%. Eso, ¿cómo se explica, no? Ahora, estamos hablando de Petroperú, que es una de las empresas que no tiene la mayoría no tiene mayoría de grifos, no tiene producción propia, no tiene campos propios. Es una empresa que está atravesando una crisis muy, muy profunda desde todo punto de vista, gestión, económico, financiero. Y que tiene una enorme deuda por la modernización de la refinería de Talara. Tiene una deuda espectacular, estamos hablando de más o menos 6.000 millones de dólares en este momento, con una refinería paralizada, con una gestión en cuestión. En fin, hay una serie de problemas que están en torno a la empresa más importante y no está jugando ese rol que primigeniamente habíamos dicho, de que sería la empresa que de alguna forma regulase el mercado, que ordenase el mercado, que tenga una mejor contribución al manejo de precios, pero en este momento está Petroperú prácticamente es intrascendente. ¿Qué porcentaje de participación de mercado tiene ahora? Debe estar en torno a 25% aproximadamente. Tampoco esa información se conoce porque
porque hay ocultamiento de información hasta donde conozco, no tengo cifras actuales, no ha rendido cuentas actualmente la administración que dirige la empresa. Ayer leía un comunicado de los trabajadores en el sentido de que piden información, piden más transparencia de lo que se viene haciendo, ¿no? Ahora, sin duda, tiene la tercera parte de la participación de mercado, es decir, que hay actores, Podría estar por ahí. Hay actores privados que sí tienen una importante participación de mercado, una en particular, que es el caso de Repsol, que tiene la refinería de Relapasa, que ha estado involucrada en este proceso de contaminación en nuestro mar. ¿Eso significa que estaríamos hablando de una especie de monopolio que está generando... ¿Podríamos hablar de una especulación de precios de los combustibles también? En el tema de los combustibles hay una especie de oligopolios. ¿Y quiénes son los grandes jugadores de este segmento? Está, en principio, evidentemente Repsol, como lo acaba de señalar, que tiene un negocio integrado, ¿no? Ellos tienen una refinería, tienen pozos petroleros, tienen grifos, empresas mayoristas, tienen grifos, es decir, toda la cadena completa. Por lo tanto, ellos son los que están ganando muchísimo dinero en este momento. Muchísimo dinero. Está también ahí Primax, que tiene una cadena importante de grifos. Se dice que más o menos en total en el país hay algo de 4.600 grifos en todo el país, ¿no? Está PEXA, está Repsol, está, en este caso, 4 empresas grandes. Está también el grupo de grifos de Petrored, que no son grifos de Petroperú, son grifos privados. Son concesionarios. Concesionarios que llevan la marca de Petroperú y en total, pues repito, hacen más o menos 4.600 grifos. Pero los que manejan el mercado de combustibles es básicamente Repsol, Primax, PEXA. Son los que manejan el mercado y ellos tienen estos grandes beneficios de este incremento que actualmente se tiene del petróleo y consecuentemente los combustibles, ¿no? La pregunta que te voy a hacer, no sé si será fácil de responder, pero creo que es importante porque es lo primero que probablemente muchos se están preguntando. ¿Hay posibilidad de bajar el precio de los combustibles en medio de esta crisis, del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia? Bueno, es una pregunta muy difícil, sinceramente. No tengo la respuesta exacta, me gustaría, pero creo que las cosas van por el siguiente camino. El Fondo de Estabilización, que viene desde el año 2004, que fue una especie de réplica de la experiencia de Chile, no ha funcionado. Hasta este momento, en los 5 meses que van de este año, de enero a mayo, se ha gastado el Estado 2.000 millones de soles. Eso es equivalente al presupuesto del programa de Juntos y Pensión 65 del año 2022. En suma, este fondo ha fracasado, no ha resuelto el problema. Porque estamos hablando de un fondo que le cuesta al Estado, pero que de ese fondo se le compensa a lo que dejó de cobrar a estas empresas privadas. Exactamente. ¿Quiénes son los que están ganando dinero con este fondo? Las refinerías, las empresas petroleras. Porque justamente a ellos se le compensa ese mayor precio de los combustibles cuando el fondo no es suficiente para mantener dentro de las bandas el precio de los combustibles. Por lo tanto, yo creo que este es un primer tema, ¿no? Es decir, lo que yo haría, una primera medida es que el fondo tiene que simplemente suspenderse o dejar de existir. ¿Y cuál es la otra medida que podíamos idear? Se me ocurre alguna que he estado pensando, es que... hay un combustible de consumo masivo en el Perú, es el diésel. El 60% del mercado está básicamente dieselizado. Entonces, las medidas tienen que apuntar a cómo logramos que el diésel no siga subiendo. Y si hemos visto un poco la experiencia reciente, el impuesto selectivo al consumo tampoco ha logrado mitigar el impacto del aumento de precios. Entonces, se debe mantener, evidentemente, la exoneración del impuesto selectivo al consumo, pero a su vez debiera reducirse el impuesto general a las ventas. Pero no solamente al diésel, que prioritariamente sería el diésel, sino también a otros combustibles que tenemos en el país. En compensación a a este menor ingreso que tendría el Estado como consecuencia de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, pues hay que aplicar un impuesto extraordinario por estos beneficios caídos del cielo a las empresas petroleras que tenemos en el Perú. Por ejemplo, al consorcio Camisea. El consorcio Camisea maneja el lote 88 y el lote 56 y tiene una ganancia espectacular en este momento. Luego, la propia empresa Repsol, que tiene el lote 57, que también tiene una ganancia espectacular. Es decir, podemos perfectamente compensar con un impuesto extraordinario, que lo están viendo en otros países, en Italia, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, y perfectamente podríamos
por ejemplo, plantear esta propuesta como un plan anticrisis. Ahora, sacábamos un despacho de Yuli Guevara y nos explicaba este proceso de reconversión de vehículos de gasolina, vehículos modernos inyectados, hacia al gas natural vehicular. Sin embargo, eso no ocurre para el diésel. Ahí no hay alternativa. Y es el diésel, entiendo, el principal combustible que utilizan los transportistas de carga pesada. El 60% del parque automotor utiliza diésel. Entonces, estas medidas no necesariamente van a atender esas otras necesidades que hoy nos amenazan con una paralización. Sí, pero no solo eso, Julio. Es que esta medida de migrar de las gasolinas o del GLP al gas natural vehicular tampoco es la solución completa. Porque finalmente lo que estamos haciendo es prestar 4.500 a 5.000 soles a un particular para que éste financie durante 3 años más o menos el costo de esa conversión. Es decir, durante 4 años este señor va a tener que ir a amortizar esa deuda y eso también es un mayor compromiso que asume la persona, el ciudadano, con el Estado. Y el Estado saca dinero, financia, presta dinero y usted aporta durante este tiempo de 3 años y medio, 4 meses el costo de esta conversión. Por lo tanto, tampoco es un regalo para el transportista minoritario o transportista particular. Es decir, por ahí tampoco está la solución. Palía el problema, pero no es la solución de fondo. Yo escuchaba a algunos funcionarios diciendo que el gas natural es la salvación. Pero oye, tenemos el proyecto de gasoducto surperuano paralizado, no está caminando, no se ha masificado suficientemente el consumo del gas natural, pasa más o menos 20 años. Recordar que esto viene a Lima el año 2003-2004, cuando llega el gas a Lima, sin embargo tenemos un problema. Pero a ese problema hay que añadir lo siguiente: en todo el país no hay estaciones de gas natural. Solo en ciertas regiones. Hay que convertir los grifos para que puedan... Exactamente, hay que adaptar, hay que construir grifos o estaciones que tengan gas natural para que el usuario... Y que la mecánica es totalmente diferente. Es diferente. Es totalmente diferente al combustible convencional. Así es. Ahora, esta medida, entiendo yo que hace mucho tiempo ya se quería hacer este cambio o esta transformación de los tipos de gasolina que se venden para reducirlos a 2. Que es un poco lo que se había anunciado a partir de julio y ahora se ha retrocedido, creo que será a partir de enero del próximo año. Es una vieja discusión que se tiene. Es una vieja discusión, es una idea poco creativa, no es la solución esa. En cualquier caso, si se diese en nuestro país, pues eso tendría una demanda de tiempo bastante largo y eso no es una cuestión de mezclar en el tanque de almacenamiento un combustible, un octanaje con otro, eso no es tan sencillo. Yo creo que esa propuesta es muy superficial. No son soluciones de corto plazo. No, efectivamente. Son soluciones de corto plazo. Como otra propuesta que he escuchado en el sentido de que hay que comprar grifos propios, que tampoco es una solución fácil. Ya decía que hay 4.600 grifos. Grifos sobran en el Perú. Si Petroperú quiere entrar a ese negocio, tendría que asociarse con un grifero privado, comprar un grifo y comprar un grifo que tenga por lo menos un par de surtidores. Pues eso cuesta fácilmente $1 millón cada grifo. ¿Cómo hacemos, en todo caso? ¿Acaso Petroperú podría ser la empresa sigue siendo, entiendo, la empresa más importante, más grande de nuestro país, la que debería jugar un rol significativo para evitar que el incremento de los precios de los combustibles sigan dándose en el país? Julio, tú conoces, esa fue un poco la idea primigenia de Petroperú, esa debiera ser, pero que lamentablemente en este momento el papel de Petroperú es intrascendente, es irrelevante, como ya lo dije más de una vez, por una serie de razones que se ha ido acumulando a lo largo de los años, porque ha ido perdiendo cuotas de mercado, porque se ha metido un problema de corrupción, de ineficiencia, de falta de transparencia, falta de liderazgo, etcétera. Y además también este compromiso financiero tan inmenso que ha asumido de la deuda que tiene con empresas que financiaron la construcción de esta nueva refinería, evidentemente a Petroperú está llevando a un sitio que puede ser realmente preocupante, incluso poniendo en entredicho la propia supervivencia de la empresa. Y finalmente, el oleoducto norperuano, que termina siendo otro lugar o digamos otro activo de Petroperú que ha sido duramente golpeado por una serie de conflictos sociales a lo largo de todo su trayecto, ¿no? ¿Ayudaría en algo tener funcionando al 100% nuestro oleoducto? En este momento está paralizado. Está paralizado, sí.
Y desafortunadamente que tampoco tuvo, creo yo, o no tiene la actual administración de Petroperú de abrir diálogo con las comunidades aledañas al oleoducto. Las relaciones están prácticamente cortadas y en cualquier momento puede ser otro punto de conflicto importante para el país y eso no nos conviene. Yo creo que la política de relaciones sociales, de relaciones comunitarias, de responsabilidad social que tiene Petroperú y las empresas petroleras que en esta zona, que están en la zona más o menos cercana al oleoducto, pues no están haciendo bien su trabajo y no está en este tema liderando Petroperú como debiera hacerlo, como se hizo en algún momento. De acuerdo, bueno, hay mucho por hacer. Sin duda, muchísimo, muchísimo y sobre todo sigo soñando, sigo creyendo, sigo pensando de que el futuro de Petroperú, sobre todo la utilidad de esta refinería nueva, depende de su integración vertical. De lo contrario, terminará siendo un elefante blanco. Terrible lo que comenta. Sí, ese es el escenario. Muy bien, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Julio. Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, experto en temas de hidrocarburos, ha estado con